Valeria llegó casi con el amanecer, bajando del autobús que la había traído desde un barrio humilde de la ciudad. El aire fresco de la mañana soplaba con ligereza mientras ella observaba, un tanto intimidada, la elegante fachada de cristal que reflejaba los primeros rayos de sol. Era su primer día de trabajo en la prestigiosa empresa de tecnología dirigida por Santiago Reyes. Aún sin haber ingresado, sentía el cosquilleo de los nervios en el estómago. Necesitaba con urgencia este empleo para solventar las cuentas de su madre enferma. Se acomodó la bolsa de mano y caminó con paso decidido hasta la entrada principal. En la recepción, la joven se enfrentó de inmediato a los trámites de registro. Una recepcionista de semblante serio le entregó un gafete temporal y señaló, con un gesto algo impaciente, el lugar donde debía anotar su nombre y firmar. Valeria lo hizo con sumo cuidado, como si cada trazo de bolígrafo marcara el inicio de un nuevo destino. Observó de reojo a algunas personas que aguardaban para ser atendidas. Ejecutivos de traje impecable, asistentes de mirada rápida, personal de seguridad con el ceño fruncido. Se sintió tan distinta a todos ellos que por un momento se preguntó si de verdad pertenecía allí. A los pocos minutos se acercó un asistente de recursos humanos que le explicó, con prisa, cuáles serían sus tareas. Ella asintió en silencio, apenas logrando retener la información sobre horarios y procedimientos de limpieza. Todo era nuevo y abrumador, pero mantuvo la vista al frente, decidida a no dejarse vencer por las primeras impresiones. Ese trabajo, por sencillo que pareciera a ojos de los demás, era su única tabla de salvación. Cuando por fin la guiaron a las oficinas principales, se sorprendió por el ambiente moderno y el brillo metálico de los pasillos. Pasó cerca de una sala de juntas con paredes de cristal y vio a varios ejecutivos concentrados en una reunión. Más adelante, un gran rótulo indicaba el nombre de su nuevo jefe, Dirección General, Santiago Reyes. La puerta estaba entreabierta y al mirar hacia adentro notó un amplio escritorio de madera oscura, cubierto de papeles, con una cartera de cuero marrón llamativamente colocada encima. Se detuvo un instante, extrañada de que alguien dejara algo tan valioso a simple vista, pero no se atrevió a cruzar el umbral. Siguió su camino hasta el área donde guardaban el material de limpieza. Dos empleados que transitaban por el pasillo pasaron a su lado, murmurando algo entre ellos. No alcanzó a oír por completo, pero percibió un tono burlón, como si la estuvieran juzgando sin conocerla. Tragó saliva y continuó. Se calzó guantes, revisó los implementos y empezó con su primera tarea: dejar los alrededores de recepción impecables. Mientras barría, escuchaba apenas las voces lejanas de quienes iban y venían, muchos de ellos sin prestarle atención, otros mirándola con cierto desdén. Con mucho cuidado, Valeria limpió las mesas de la zona común, ordenó unos folletos y después avanzó hacia un vestíbulo contiguo que tenía vista directa a la oficina del director. No había mucho movimiento ahí, así que se acercó para limpiar el polvo acumulado cerca de la puerta entreabierta. En ese momento divisó de nuevo la cartera sobre el escritorio. Su corazón dio un vuelco. No era normal que la dejaran tan expuesta. Sintió curiosidad, pero temió ser malinterpretada. Prefirió mirar hacia otro lado. Sin saberlo, Santiago Reyes la observaba desde una cámara oculta instalada para vigilar esa zona. Él había ideado un experimento para poner a prueba la honestidad de la nueva empleada. Deseaba ver si, bajo la tentación de una cartera llena de efectivo, la joven caería en la falta o no. Lo que vio, sin embargo, fue una muchacha seria, casi tímida, que mantenía la mirada lejos del objeto valioso. Eso le llamó la atención. Mientras Valeria se disponía a pulir el escritorio exterior, un guardia de seguridad se acercó con pasos firmes. Era un hombre corpulento, de gesto duro, que la examinó de arriba a abajo.
Se apoyó en el marco de la puerta, sin disimular su desconfianza. ¿Te ayudo en algo?, preguntó con un tono ligeramente sarcástico. No, gracias. Ya casi termino aquí, respondió Valeria, apartando la vista. Trató de sonar cortés, pero percibió el recelo en su voz. Él se quedó vigilándola en silencio, como si esperara un descuido de su parte. Ella, con el pulso acelerado, hizo su mejor esfuerzo por mostrarse tranquila. Terminó de limpiar y se retiró sin rozar nada personal del escritorio. Ya en el pasillo, se topó con un par de empleados que la miraron de arriba abajo. Uno le comentó al otro, casi sin disimular: «Veremos cuánto dura». Ese tipo de situaciones comenzaron a pesarle, pero ella repitió mentalmente que no podía ceder a la intimidación. Decidió hacer una breve pausa en la pequeña cocina habilitada para el personal, un espacio luminoso con máquinas de café y refrigeradores. Se sirvió un vaso de agua, incapaz de tomar algo caliente por los nervios. Mientras bebía, escuchó a una secretaria decirle a otra que el señor Reyes estaba siendo muy estricto con las contrataciones nuevas. Valeria sintió un ligero vacío en el estómago. Se preguntó si esa supuesta severidad tenía algo que ver con la mirada que él le dedicó esa mañana o con la presencia de la cartera. Retomó sus labores, regresando después de un rato a la oficina directiva para desinfectar superficies y acomodar algunos documentos. Al ver nuevamente la cartera sobre la mesa, se preguntó por qué seguía ahí, tan a la vista. Por un instante se fijó en las fotografías que rodeaban el portarretratos junto a la computadora. 2 niños sonrientes, quizá de 10 y 8 años. Sonreían con tanta alegría que Valeria, sin proponérselo, sintió una punzada de tristeza. Algo en esa imagen le recordó un anhelo perdido, un dolor que ella cargaba en silencio. En ese momento, el mismo guardia que la había mirado con recelo irrumpió en la habitación con actitud acusatoria. «Oye, ¿qué haces cerca de las cosas del jefe?», espetó con brusquedad. Valeria, asustada por su tono, dio un paso atrás y levantó ambas manos para mostrar que no tenía nada ajeno. «Solamente estoy limpiando», respondió en voz baja, intentando mantener la calma. El guardia la señaló, amenazante, como si esperara encontrarla en pleno delito. Ella se esforzó por mantener una postura firme. Inhaló despacio, mirándolo a los ojos sin retarlo, explicando que su único trabajo era mantener la pulcritud de la oficina. No había tocado nada que no fuera parte de sus funciones. La situación no pasó a mayores gracias a la llegada oportuna de un empleado de mantenimiento que confirmó la lista de tareas asignadas a Valeria. Aún así, el momento resultó tenso, y ella salió del lugar con un nudo en la garganta. No podía quitarse de encima la sensación de que, más allá del guardia, alguien más la vigilaba. Lo que no sabía era que en otra sala, Santiago observaba todo a través de la pantalla conectada a la cámara. Vio cómo, lejos de reaccionar con miedo o evasivas, Valeria sostuvo su posición y dejó en claro su profesionalismo. Esa actitud lo sorprendió. Se preguntó si sus prejuicios y su experimento eran realmente justos con ella. Valeria dedicó el resto de la tarde a sus tareas, moviéndose con rapidez por los pasillos, intentando pasar desapercibida. Aún así, sentía múltiples miradas sobre su espalda. Su jornada fue agotadora, tanto física como emocionalmente, y cuando por fin llegó la hora de salida, se sintió aliviada al quitarse los guantes y recoger sus cosas. Caminó hacia la entrada principal con pasos pesados. El cansancio se le notaba en cada movimiento. Mientras esperaba a que la puerta automática se abriera, echó un último vistazo al gran vestíbulo. Algo en el aire le provocó un ligero escalofrío, como si quedara una pieza suelta en aquel día tan extraño. Al fin salió, aspirando el aire fresco de la noche que comenzaba a caer sobre la ciudad.
Con la bolsa colgada del hombro, se dispuso a andar hacia la avenida para tomar el autobús de regreso a casa. Sin embargo, justo antes de alejarse del edificio, un presentimiento la obligó a voltear la cabeza. A través de los cristales, distinguió una silueta masculina que la observaba: Santiago Reyes. La imagen de su figura reflejada en el vidrio le causó un estremecimiento porque confirmaba lo que había sentido todo el día. Una presencia constante, un examen silencioso. Fue entonces que la pregunta se materializó en su mente, acompañada por un leve temblor en el corazón. ¿Sería aquello una trampa cuidadosamente tendida para probar su honestidad? ¿O una oportunidad de salir adelante y demostrar su verdadero valor? Al salir del edificio, Valeria sintió un escalofrío, como si alguien la siguiera observándola. Al voltear, vio la silueta de Santiago reflejada en el cristal, y la pregunta sin pronunciar quedó suspendida en el aire. ¿Estaba entrando en una trampa o descubriendo una oportunidad? Valeria despertó antes de que sonara su alarma, con el corazón todavía acelerado por los sucesos del día anterior. Se había ido a dormir intranquila, pensando en la mirada inquisidora del jefe y en la tensión que sintió cuando el guardia de seguridad la acusó sin razón. Entre las paredes de su cuarto modesto, donde apenas cabía una pequeña cama y un ropero desgastado, se preparó rápidamente para el trabajo. Tomó el autobús de madrugada para llegar puntual y demostrarles que era alguien confiable. Al bajar frente al edificio de cristal, respiró hondo. El sol apenas asomaba entre los rascacielos, tiñendo la ciudad de un tono anaranjado. Esta vez sintió una punzada de determinación. No pensaba dejarse abatir por las sospechas ni la desconfianza. Tenía que enfocarse en sus labores y, sobre todo, evitar llamar la atención sobre sí misma. Al cruzar la puerta principal, notó un ambiente un poco más agitado que el día anterior. Unas cuantas personas hablaban en voz baja, como si comentaran noticias recientes, y el personal de seguridad daba rondas más constantes. Valeria pasó su gafete por el torniquete, nerviosa, al encontrarse con la mirada del mismo guardia que la había confrontado. Él no dijo nada, pero sus ojos parecían seguirla como si la recordaran muy bien. Cuando llegó a la recepción para firmar el registro de entrada, la recepcionista de semblante serio le informó que habría una junta general de personal esa mañana. Valeria sintió un ligero vacío en el estómago. No sabía si en esa reunión se tocaría algún tema relacionado con ella. Asintió en silencio, tomó un pase adicional que le indicaron y se dirigió al salón de juntas que le señalaron. La sala de juntas estaba en el piso más alto, rodeada de grandes ventanales con vista panorámica a la ciudad. Era un espacio amplio, con una larga mesa al centro y sillas de cuero acomodadas en perfecta simetría. Poco a poco fueron llegando empleados de todas las áreas, administrativos, técnicos y un par de gerentes. Valeria, incómoda con su uniforme de limpieza, se sentó al fondo, intentando pasar desapercibida. Algunos asistentes intercambiaban murmullos. Sentía las miradas que se deslizaban por ella. Tragó saliva y mantuvo la vista en la mesa. De pronto, Santiago Reyes hizo su aparición con paso firme. Vestía un traje oscuro y una corbata discretamente elegante. Saludó con un ademán a los presentes y se colocó frente a la mesa al lado de una pantalla que proyectaba el logotipo de la compañía. «Buenos días a todos», inició con voz clara. «Lamento llamarlos tan temprano, pero hay temas de seguridad y de organización que quiero que revisemos». Explicó con seriedad que habría mayor control de acceso y procedimientos más estrictos para el manejo de documentos confidenciales. Varias cabezas asintieron. Valeria apenas podía concentrarse en sus palabras. Sentía que, en parte,
El discurso iba dirigido a ella, aunque no mencionara ningún nombre. Cuando Santiago la miró por un instante, ella bajó la vista con discreción. No tenía forma de saber que él la observaba con especial interés, aunque intentaba disimularlo ante los demás. Quiero que estemos muy pendientes en cada área. Cualquier irregularidad deberá reportarse de inmediato, añadió Santiago, esta vez sin apartar su mirada de Valeria. La reunión terminó con un aplauso forzado. Muchos se dispersaron deprisa para retomar sus labores. Valeria respiró aliviada cuando la multitud comenzó a vaciar la sala. Se apresuró a recoger sus cosas y salir de ahí, sin atreverse a mirar al director. Sin embargo, antes de que alcanzara la puerta, sintió una mano que le rozó suavemente el brazo. Era el asistente de recursos humanos, el mismo que la había recibido el día anterior. «El señor Reyes quiere verte en su oficina en unos minutos», dijo con cortesía, aunque Valeria percibió un matiz de curiosidad en su voz. «No te preocupes, todo está bien. Solo desea conversar contigo». Su corazón se aceleró. Hizo un gesto de asentimiento y salió a paso ligero. En el camino se lavó las manos y se humedeció la nuca para calmar la ansiedad. Recordaba la cartera en el escritorio, las fotografías familiares y la sensación de que alguien la acechaba a través de las cámaras. ¿Por qué quería hablar con ella de forma tan repentina? Minutos después, llegó hasta la puerta de la dirección general. Tocó con delicadeza y al oír un «adelante», empujó la puerta con cuidado. Santiago estaba sentado tras su escritorio, revisando algunos documentos. Levantó la mirada y le hizo una seña para que se acercara. A pesar de su semblante serio, había algo en sus ojos que transmitía una mezcla de curiosidad y preocupación. «Buenos días, señor», saludó Valeria con voz tímida. Santiago se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Buenos días. ¿Cómo te estás acomodando?», preguntó sin rodeos. «Ayer fue tu primer día, ¿no?». Valeria dudó. No deseaba complicar las cosas mencionando el incidente con el guardia ni los rumores que ya corrían por el pasillo. Finalmente optó por un tono neutro. «Bien, gracias. Estoy aprendiendo la rutina y conociendo mejor las áreas que tengo que limpiar». Él asintió, sin quitarle la vista de encima. A Valeria le parecía que quería descubrir algo detrás de sus palabras. Desvió la mirada un instante para observar de nuevo aquel portarretratos con la imagen de los niños. Sintió la misma punzada de tristeza que el día anterior, pero se forzó a concentrarse en su responsabilidad. «¿Te ha sido difícil adaptarte a la dinámica de la empresa?», prosiguió Santiago, notando su distracción. «Un poco», admitió. «Todo es muy grande y no conocía a nadie, pero estoy bien». Él la observó con detalle, recordando la imagen captada por la cámara en la que ella lloraba en silencio. Había algo que no encajaba con su aparente sencillez. Sin embargo, no la presionó demasiado. «Cualquier cosa que necesites, avísame, ¿sí?», dijo al final. Su tono era más suave de lo que ella esperaba. «Sé que no es fácil ser la nueva en un lugar tan exigente». Ella asintió, agradecida pero al mismo tiempo confundida. No entendía por qué el jefe máximo de la empresa se tomaba tantas molestias en preguntarle cómo se sentía. Salió con el estómago revuelto, sintiéndose cada vez más incómoda por la atención que estaba recibiendo. A lo largo de la mañana, Valeria trató de concentrarse en su rutina. Recogió papeleras, limpió escritorios y revisó el orden de ciertas salas de conferencias vacías. El guardia de seguridad seguía rondando, aunque ya no la acosaba directamente. Vio a unos compañeros administrando archivos y a otros en discusiones acerca de informes. Todos parecían tener muy claro su rol. Ella, en cambio, sentía que caminaba sobre una cuerda floja, temiendo un paso en falso. Hacia mediodía, el cansancio emocional comenzó a pesarle.
Fue entonces que escuchó al mismo guardia hablando con otro empleado. Parece que el jefe la está protegiendo por algo. ¿Quién sabe cuál será la historia? Valeria apretó los dientes, pretendiendo no oír. Entendía que muchos desconfiaban de alguien que, al parecer, había llamado la atención del director desde el primer día. Buscó un momento de privacidad en un rincón del vestíbulo donde casi nadie pasaba. Se sentó en un banco, suspirando. Sacó su teléfono para llamar a su madre, Dolores, y cerciorarse de que estuviera tomando sus medicamentos. «¿Cómo sigues, mamá?», murmuró en voz baja. «¿Fuiste a la cita con el doctor?». La voz de Dolores, cansada pero cariñosa, surgió del otro lado. «Sí, hija, pero con los estudios que me ordenaron, sale más caro de lo que pensaba. No te preocupes, me las voy a arreglar». Valeria tragó saliva, notando un ligero temblor en la voz de su madre. «No quiero que te angusties, Valeria». «No, mamá, no te preocupes. En cuanto reciba mi pago, te mando lo que pueda». Trató de sonar optimista. «De veras, todo va a estar bien». Cortó la llamada con una mezcla de nostalgia y responsabilidad. El trabajo era vital para ella, no podía perderlo. Se enjugó una lágrima y volvió a ponerse en marcha. Unas horas más tarde, mientras limpiaba un área próxima a la oficina de Santiago, tuvo un déjà vu. La cartera seguía allí, en el mismo lugar, abierta con algunos billetes a la vista. Algo en su interior se revolvió al pensar que, si alguien la había dejado así adrede, probablemente era para ver si ella cedía a la tentación. Se tragó ese sentimiento y continuó su labor sin tocar nada que no formara parte de sus obligaciones. A la distancia, Santiago la observaba desde un monitor oculto. Vio cómo Valeria se acercó a la cartera y la pasó de largo. Pero lo que más lo conmovió fue la expresión de melancolía que se dibujó en su rostro al ver las fotografías familiares de nuevo. Parpadeó y recordó que ella había murmurado algo sobre perder hijos. Decidido a aclarar las dudas, tomó el teléfono y marcó un número que guardaba para casos especiales. Estaba haciendo algo que le producía cierto remordimiento, pero lo consideraba necesario por la seguridad de la empresa y, curiosamente, por la curiosidad personal que sentía hacia Valeria. «Sí, buenas tardes», dijo cuando contestaron al otro lado. «Necesito un servicio de investigación». «Sí, eso mismo, un favor de máxima discreción, por favor». En ese instante, alguien llamó a su puerta y él tuvo que colgar con cortesía apresurada. Al colgar tomó aire y se frotó el puente de la nariz, como si el estrés comenzara a acumularse. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Valeria llorando en solitario, ni ese instante en que se tensó frente a las fotos de sus hijos. Era una contradicción extraña. Ella parecía muy honesta, pero había historias que no concordaban. Valeria, mientras tanto, terminaba sus últimas labores del día en silencio. Ni ella ni Santiago imaginaron hasta qué punto ese acto de contratar un investigador cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Terminada la jornada, Valeria recogió sus cosas nuevamente. Se sentía agotada, con la cabeza dando vueltas. Al pasar por el vestíbulo, tuvo la impresión de que todos, de alguna forma, la observaban de reojo. Se dirigió a la salida sin detenerse a hablar con nadie, decidida a llegar a casa, cenar algo y descansar. En el interior de la oficina principal, cuando por fin se quedó solo, Santiago marcó otra llamada y esperó hasta que respondieran. Tras un breve intercambio de palabras, colgó con un gesto de determinación. Murmuró para sí, casi como una promesa que comenzaba a tejerse en su mente. «Necesito saber la verdad sobre ella, sea lo que sea». Santiago apenas había dormido. Se levantó antes del amanecer y, sin molestarse en encender todas las luces de la oficina, se puso a revisar un archivo que su nuevo detective de confianza le había enviado por correo electrónico. Ignacio Pineda. Ese era el nombre del hombre que, de forma extraoficial,
se encargaría de investigar el pasado de Valeria. Frente a la pantalla, Santiago se sintió entre culpable y ansioso, buscando en esos pocos datos iniciales algo que explicara las extrañas lágrimas de la joven o la supuesta historia de haber perdido hijos. Ningún indicio. No figuraba ningún registro de nacimientos a su nombre, ni reportes de hospital, nada que apuntara a una pérdida. Santiago se frotó la nuca con cierta frustración. El detective había prometido un informe más detallado en persona, y Santiago planeaba reunirse con él en secreto. Antes de que sus empleados empezaran a llegar, tomó un café rápido y dejó la oficina, queriendo evitar miradas curiosas. Al salir al estacionamiento subterráneo, notó sus manos ligeramente temblorosas en el volante. No era su estilo sentirse así. Siempre había sido un hombre firme. Pero había algo en aquella muchacha, en su manera de sostener la tristeza, que lo conmovía y al mismo tiempo lo impulsaba a averiguar la verdad. Mientras tanto, Valeria comenzaba su tercer día en Reyes Tech, otra vez sintiendo la responsabilidad acuciante de enviar dinero a su madre. En la pequeña cocina de la empresa se preparaba un té para calmar los nervios. La jornada apenas empezaba, pero ya estaba pensando en la llamada que debía hacerle a Dolores para confirmar los costos de los nuevos exámenes médicos. Cuando escuchó pasos a su espalda, se giró y sonrió con timidez. Era Marta, una compañera de limpieza con cabello corto y ojos vivaces. Le devolvió la sonrisa. «¿Te ves preocupada? ¿Todo bien?» Valeria movió la cabeza con un ligero encogimiento de hombros. «Sí, solo... Bueno, mi mamá está enferma y todo se complica». Tomó aire. «Tengo que enviarle dinero y apenas es mi primer semana aquí. No sé cuánto tardarán en pagarme». Marta ladeó la cabeza, con mirada comprensiva. «Si necesitas algo, cuentas conmigo para ayudarte, aunque sea con un poco de efectivo para el transporte o para que le mandes algo a tu mamá». Valeria se sorprendió por la amabilidad de Marta, una persona que apenas conocía. Sonrió agradecida, aunque no quiso abusar de su oferta. Le bastaba saber que no todos en la empresa la veían con desprecio. Al poco rato, el murmullo en los pasillos anunciaba la llegada de más empleados. Sin rastro de Santiago en su oficina, el lugar se sentía ligeramente distinto. Pero Valeria ya había aprendido que, aún en ausencia del jefe, existían muchas miradas escrutadoras. Se dirigió al área de archivos para limpiar el polvo de los estantes, cuando escuchó una conversación al otro lado de la puerta. Dos personas discutían en voz baja. «Necesitamos recortar gastos», decía la voz de un hombre. «Se dice que hay personal nuevo que no justifica el puesto». «¿Te refieres a esa chica de limpieza?», respondió otra voz con un matiz de desdén. «Si el director le puso el ojo encima, tal vez no podamos echarla así como así. Hay algo raro con ella». Valeria se quedó quieta, con la respiración contenida, hasta que los pasos de aquellos empleados se alejaron. Una oleada de inquietud le recorrió el cuerpo. ¿Por qué insistían tanto en mirarla como una amenaza o un estorbo? Su inseguridad crecía al notar que la seguían etiquetando de caso especial, cuando ella no hacía otra cosa que esforzarse para cumplir su trabajo. Lejos de allí, Santiago se estacionaba frente a un pequeño café de un barrio discreto, lejos de las zonas financieras. Al entrar, distinguió a un hombre de rostro afilado y semblante sereno, esperándolo en una mesa del rincón. Ignacio Pineda se levantó para estrecharle la mano. No hubo formalidades innecesarias. Ambos sabían por qué estaban ahí. «Gracias por venir», susurró Santiago tomando asiento. «¿Qué tienes para mí?» «He rastreado registros básicos, entrevistas con antiguos vecinos y documentos en instituciones de salud», explicó Ignacio sacando una carpeta. «No hay evidencia de que Valeria haya tenido hijos.
Tampoco aparece en actas de defunción por algún niño perdido o algo parecido. Santiago frunció el ceño. Algo no cuadraba con las lágrimas que había visto. Se quedó pensativo, dándole vueltas a la información. ¿Alguna otra irregularidad?, preguntó sin alzar mucho la voz. Por ahora, solo detalles superficiales. Su madre, Dolores Vargas, ha vivido mayormente en Veracruz, en condiciones humildes. Poco se sabe del padre de Valeria. Parece que nunca estuvo presente. El corazón de Santiago dio un leve brinco al oír la palabra Veracruz. Un cúmulo de recuerdos le golpeó la mente. Playas, juventud, un amor fugaz en aquel sitio caluroso. Se aclaró la garganta, disimulando su nerviosismo. ¿Algo más?, repitió, intentando sonar firme. Ignacio negó con la cabeza. Sigo investigando. Pronto tendré un informe completo. Tras acordar un par de detalles para mantener la investigación en total discreción, se despidieron. Santiago pagó el café y salió con el ceño fruncido. El eco de Veracruz resonaba en su cabeza, removiendo algo que no quiso explorar más en ese momento. Encendió el auto y condujo de regreso a la empresa. Mientras tanto, en las instalaciones, Valeria había regresado a la cocina para un segundo té. Marta se acercó a ella con una expresión más seria. ¿Te has enterado de los rumores?, le preguntó en voz baja, con un gesto de disgusto. Dicen que el director está obsesionado contigo. Unos compañeros aseguran que revisa tus pasos e hizo poner cámaras adicionales. Valeria sintió que se le cortaba la respiración. No sabía si creerlo o si se trataba de chismes malintencionados. Aún así, recordó la cartera en el escritorio, las miradas, la actitud sospechosa. Cada pieza encajaba de forma que la ponía en el centro de un misterio que no pedía. Se mordió el labio, con el corazón acelerado. «No es posible», susurró. «¿Para qué iba a fijarse en mí?» Marta se encogió de hombros, mostrándole empatía en la mirada. «No lo sé, pero ten cuidado. Hay gente aquí que te ve como una amenaza, y si el jefe te da un trato especial, las cosas se pueden complicar». Valeria asintió, frotándose las manos nerviosamente. En ese momento se acordó de la llamada pendiente a su madre y se alejó hacia un rincón para hacerla sin ser interrumpida. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó en voz baja, intentando disimular la angustia. Dolores le explicó que, lamentablemente, los costos de sus medicamentos subían cada semana. Ella trataba de apretarse el cinturón, pero su salud no podía esperar. Valeria sintió un nudo en la garganta, recordando que apenas iba por su tercer día. No sabía cuándo le pagarían o cuánto podría enviar. Con un hilo de voz, le prometió que le ayudaría cuanto antes. La tarde avanzó y, a media jornada, Valeria estaba organizando documentos en un archivador cuando divisó, al final del pasillo, a un hombre que no reconoció. Parecía un visitante o alguien externo, pues vestía de manera formal, pero sin la identificación habitual. Él pareció fijarse en ella fugazmente y luego continuar su camino. Lo que la inquietó fue el modo en que se detuvo un par de segundos, con la mirada clavada en sus movimientos, antes de seguir como si nada. Ese hombre era Ignacio Pineda, fingiendo ser un posible inversor interesado en los productos de la compañía. Revisaba cada gesto de Valeria, analizando su conducta. Nada indicaba que fuera una mentirosa o una persona con intenciones oscuras, pero su informe debía ser concluyente. Se fijó en la sencillez de su ropa y en la forma disimulada en que sujetaba una pequeña cruz colgada al cuello, como si contuviera sus emociones. Por su parte, el guardia de seguridad, quien había sido tan hostil con ella el primer día, ahora se mostraba un poco más cordial. Le daba los buenos días con un leve asentimiento. Era evidente que alguien le había exigido prudencia. Valeria no sabía si agradecer ese cambio o preocuparse más.
pues confirmaba que la estaban vigilando cuidadosamente. Mientras tanto, en su oficina, Santiago contemplaba con cierto arrepentimiento el monitoreo de las cámaras. Veía a Valeria moviéndose en silencio, a veces con una expresión de tristeza, a veces intentando sonreír a los compañeros. Cuestionó sus propios métodos. Contratar un detective, espiarla. ¿De verdad era lo correcto o solo estaba invadiendo su vida? Sin embargo, cada vez que recordaba la confusión de sus llantos en privado, le hervía la sangre pensando que había más de lo que se veía a simple vista. El murmullo de los pasillos seguía alimentando especulaciones. Una trabajadora de recursos humanos, amiga de Marta, le contó que había gente en el Consejo de Administración que empezaba a impacientarse con la presencia de Valeria. Para algunos resultaba un costo prescindible, para otros una distracción del jefe. Valeria, sin embargo, se mantenía ajena a las intrigas del alto mando y hacía su trabajo sin levantar la vista, tratando de ignorar la tensión palpable. Cayó la tarde, y con ella llegó la hora de cerrar varias oficinas. Valeria se quedó un rato limpiando un área desocupada, para evitar las miradas que la seguían. En ese ambiente de relativo silencio, Santiago repasaba en su computadora las grabaciones del día, buscando algo que explicara la supuesta mentira sobre perder hijos. Pero no hallaba pista alguna. Se talló los ojos, cansado, y salió a tomar un respiro. Cuando el cielo empezaba a oscurecer, el teléfono de Santiago vibró de pronto sobre su escritorio. Vio que era Ignacio Pineda. Se apresuró a responder. «Dime, Ignacio, ¿algo nuevo?» La voz del detective sonó baja, pero con cierto matiz de urgencia. «He encontrado más información, Santiago. Creo que hay algo respecto a la madre de Valeria en Veracruz. Necesito contarte los detalles». Santiago sintió un golpeteo acelerado en el pecho. Su mirada quedó fija en la pared, recordando de inmediato esa ciudad costera que formaba parte de su pasado más íntimo. Con un hilo de voz repitió: «Veracruz, ¿dices? No puede ser. Veracruz, no puede ser». Santiago se reclinó en la butaca de su oficina casi a oscuras, con la mirada fija en las primeras luces del amanecer que se filtraban por el ventanal. Llevaba horas sin conciliar el sueño, repasando una y otra vez las palabras que el detective Ignacio Pineda le había dicho por teléfono. Dolores Vargas, la madre de Valeria, vivió en Veracruz durante muchos años. Aquello golpeaba su memoria con la fuerza de una revelación dolorosa. Cerró los ojos un instante y se vio a sí mismo, casi 20 años atrás, recorriendo la playa de Veracruz con la brisa marina en el rostro. Tenía la camisa desprendida y el corazón lleno de emoción juvenil. A su lado iba una muchacha de ojos oscuros y cabello suelto, riéndose de cualquier chiste que él hacía. La arena bajo sus pies ardía y el sol pintaba el horizonte de tonos naranjas. Recordó con nitidez el nombre de esa chica, Dolores. Sintió de pronto el sabor a sal y a promesa que se respiraba en aquel lugar, justo antes de que su vida cambiara de rumbo de forma irreversible. Sacudió la cabeza para despejarse. Dejó la silla y se puso de pie con un cansancio que le calaba los huesos. Miró el reloj. Era momento de alistarse para el día de trabajo. Mientras se enderezaba la corbata, la imagen de Dolores volvía a invadirle la mente. ¿Podía ser la misma mujer? Podía ser que Valeria fuera hija de ella y suya. Más tarde, cuando llegó a la empresa, la habitual actividad de los empleados ya bullía en los pasillos. Los saludos matutinos se mezclaban con el golpeteo de zapatos en el piso brillante. Valeria no tardó en notar que el murmullo a su paso era más evidente que otros días. Algunos la miraban de reojo, otros se apartaban con discreción. La desconfianza o la curiosidad parecían haberse multiplicado. Mientras limpiaba un área cercana a los cubículos administrativos,
Escuchó cómo dos compañeras cuchicheaban sin molestarse en bajar demasiado la voz. Dicen que el jefe la protege por algo, pero nadie sabe qué es, comentó una, mirando disimuladamente a Valeria. Sea lo que sea, parece que quieren recortarla del presupuesto, y Santiago no lo permite. Algo especial debe haber, respondió la otra. Valeria se mordió el labio y siguió con su labor, sintiendo un nudo en el estómago. No entendía por qué la consideraban un caso tan peculiar. Jamás le habían dado algún privilegio. De hecho, se sentía más vigilada que los demás. A media mañana la llamó Recursos Humanos para preguntarle, con un tono extrañamente seco, si estaba teniendo inconvenientes en su puesto. El supervisor a cargo le lanzó una mirada penetrante. ¿Tienes alguna queja sobre tus tareas, horarios o compañeros? Le soltó, como esperando que dijera algo incriminatorio. Ninguna queja. Solo hago lo que me indican, respondió ella intentando sonar tranquila aunque la voz le temblaba un poco. ¿Estás segura?, repitió, haciendo una leve pausa. ¿No sientes que te dan un trato preferencial? Valeria se quedó atónita. A duras penas logró murmurar que no, que en absoluto recibía ventajas. Explicó que lo único que necesitaba era cumplir su trabajo y no meterse en problemas. El supervisor no pareció convencido, pero la dejó ir, advirtiéndole que cualquier irregularidad debía reportarse de inmediato. Con la mente sumida en esa extraña conversación, salió al pasillo con ganas de llorar. Pensó en llamar a su madre para desahogarse, pero temía soltarle su frustración y agravar sus preocupaciones. En lugar de eso, apretó el paso y llegó hasta la zona de almacén, donde debía revisar unas cajas pesadas con productos de limpieza. Se arremangó para mover una de las cajas, y justo en ese momento apareció Santiago. «Te ayudo», dijo él, casi sin pensarlo. Valeria se sobresaltó. No estaba acostumbrada a que el mismísimo director se ofreciera a cargar cosas. Sintió que el corazón se le agitaba, en parte por la vergüenza de verlo, en parte por el peso de la caja que estaba sosteniendo. Intentó negarse. «No, señor, no se preocupe. Puedo con esto», susurró, sofocada. Pero él ya había tomado uno de los extremos. Fue solo un instante, un gesto espontáneo, pero bastó para que un par de empleados que pasaban vieran la escena. Uno de ellos se quedó con la boca abierta y el otro se alejó con rapidez, probablemente a difundir el chisme. Valeria notó la incomodidad en la mirada de Santiago cuando se dio cuenta del espectador. Dejó la caja en el suelo y se aclaró la garganta. «Si necesitas algo, me avisas», dijo con voz seria, y se marchó. La ayuda, lejos de tranquilizarla, le provocó mayor angustia. Sabía que esa imagen alimentaría más rumores. Con un suspiro, terminó de acomodar las cosas en el almacén y decidió tomarse un respiro en el baño. Una vez allí, se encerró en un cubículo y dejó que las lágrimas salieran en silencio. Era la primera vez que la presión de trabajar en ese lugar la superaba de tal forma. En medio de ese llanto contenido, sintió que alguien tocaba a la puerta. «Valeria», era la voz de Marta. «Oye, me contaron que saliste apurada. ¿Estás bien?» Valeria abrió la puerta con los ojos aún húmedos. «Lo siento, es que me siento presionada. Todos piensan cosas raras, como si...» Se interrumpió limpiándose el rostro. «No tengo padre, ¿sabes? Nunca lo conocí. Y a veces siento que nada en mi vida puede ser normal». Marta le puso una mano en el hombro y la miró con ternura. «Tranquila, no estás sola. Aquí estoy para lo que necesites». Esas palabras fueron un leve consuelo que la ayudó a recomponerse. Decidió seguir adelante con su trabajo, por muy difícil que fuera el ambiente. Mientras tanto, en la sala de juntas, Santiago estaba reunido con algunos miembros del Consejo Administrativo que insistían en recortar gastos. Entre las propuestas surgía repetidamente el nombre de Valeria como puesto prescindible. Santiago, con el ceño fruncido, los interrumpió con firmeza.
He revisado la productividad y los registros. No tenemos motivos para despedirla. Hace bien su trabajo. Sí, pero hay otras opciones en el mercado, y la empresa atraviesa un proceso de reestructuración, objetó uno de los consejeros. No veo el sentido de deshacernos de un buen elemento, cortó Santiago, levantándose de la silla para remarcar su punto. Se queda. El ambiente se tensó. Algunos lo miraron con recelo, como si vieran un favoritismo claro. Sin embargo, él no cedió, obligándolos a pasar a otro tema. Cuando la reunión terminó, salió con un dolor de cabeza creciente, preguntándose si tanta defensa no haría más evidente su interés personal. Pero algo dentro de él le impedía dejar sola a Valeria. A media tarde, Ignacio Pineda apareció nuevamente con un semblante grave. En un despacho improvisado, expuso más hallazgos. La gente que vivió cerca de Dolores en Veracruz me cuenta que ella tuvo a su hija sola, sin mencionar jamás al padre. Nunca supieron quién era. Santiago sintió que un leve temblor le recorría el cuerpo, recordando su aventura fugaz con Dolores. Hizo cálculos mentales. Los tiempos coincidían, aunque prefería no saltar a conclusiones. Ignacio pareció leerle la mente. Sé que te suena descabellado, pero todo indica que Valeria podría ser tu hija. La sangre se le heló. Le vino a la mente la forma en que Valeria lloraba, su aparente tristeza, las palabras confusas sobre hijos que supuestamente había perdido. ¿Sería solo un malentendido, un deseo reprimido de familia? No quiso aceptar el peso de esa posibilidad. Más tarde, Valeria siguió su rutina de limpieza y notó nuevamente la cartera abierta sobre la mesa del director. Había más dinero que de costumbre, billetes casi sobresaliendo. Su reacción fue de perplejidad y hastío. ¿Por qué siempre tenía que verla ahí como si fuera una trampa tendida para probarla? Apresuró su trabajo y salió del despacho antes de darle más vueltas al asunto. Esa noche, mientras se desplazaba en autobús hacia su modesta vivienda, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Santiago la observaba demasiado, como si buscara algo en ella. ¿Será mejor renunciar antes de que esto se salga de control?, pensó en voz baja. Pero necesitaba el dinero. Dolores dependía de cada centavo que pudiera enviar. Se quedó mirando por la ventanilla, con el ruido del tráfico y las luces urbanas acompañando su confusión. Al mismo tiempo, Santiago marcaba nervioso un número de teléfono que había guardado hacía años. Esperó los tonos hasta que saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje breve y dubitativo. Dolores, soy yo, Santiago. Necesito hablar contigo. Llámame, por favor. Colgó con la frente cubierta de sudor, moviendo el celular de un lado a otro en sus manos, como si fuera un objeto extraño. Si Dolores era la misma mujer que recordaba, podía aclarar la situación, aunque también revelaría secretos que él mismo tenía enterrados en la memoria. Esa noche, Valeria dio vueltas en su pequeña cama sin poder dormir. Se preguntaba si todo el revuelo a su alrededor era simple paranoia o el reflejo de algo más grande. Sus pensamientos se enredaron en el miedo, el cansancio y el anhelo de un padre que jamás había conocido. Por fin, cuando el cansancio la venció, logró cerrar los ojos. A la misma hora, Santiago estaba en su apartamento lujoso, mirando la maleta abierta sobre la cama. Tenía un viejo mapa de Veracruz, apuntes de direcciones y la firme decisión de ir hasta allá. Sabía que era la única forma de aclarar el misterio y quizá descubrir la verdad que tanto temía. Colocó un par de camisas y un par de pantalones en la maleta, casi sin pensar. Terminó de empacar y se quedó un momento en silencio, contemplando el vacío de la habitación. Sintió un escalofrío al pensar en la posibilidad de ser el padre de Valeria. Inspiró hondo, como si se alistara para saltar al vacío, y cerró con cuidado los broches metálicos. Santiago cierra la maleta,
murmurando en voz baja: «Tengo que saber si de verdad es mi hija». Santiago se levantó al amanecer, abrumado por la determinación que había tomado la noche anterior. Tras una preparación apresurada, abandonó su apartamento sin avisar a nadie, ni siquiera a su secretaria. Manejaba por la autopista que conducía hacia Veracruz, con el corazón latiéndole con fuerza y la mente llena de recuerdos entremezclados con dudas. El trayecto era largo, pero no tanto como para evitar que su conciencia lo torturara a cada kilómetro. Mientras el horizonte se teñía de luz, repasaba mentalmente el momento en que, hacía muchos años, había conocido a Dolores en aquella misma ciudad costera. El flechazo juvenil, las promesas que se hicieron bajo cielos rojizos, la playa que atestiguó su fugaz historia, y también el brusco adiós cuando él decidió marcharse para perseguir sus ambiciones. Nunca imaginó que, décadas más tarde, esos días idílicos pudieran regresar para atormentarlo de una forma tan inesperada. Al mismo tiempo, en las oficinas de Reyes Tech, la ausencia repentina de Santiago empezaba a levantar sospechas. Algunos empleados creían que se trataba de un viaje de negocios, otros rumoreaban que se había tomado un descanso. Valeria, que llegaba puntualmente para cumplir su rutina de limpieza, no se imaginaba que su jefe había salido de la ciudad ni que todo aquel silencio en torno a ella estaba a punto de romperse. Antes de que Santiago se marchara, el Consejo de Administración había vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de recortar personal y con ello desligarse de la problemática Valeria, a quien muchos consideraban innecesaria. Pero él se había mostrado firme, asegurando que no permitiría su despido. «¿Qué especialidad tiene esa chica?», preguntó en tono sarcástico uno de los directivos. «No sé si será muy buena limpiando, pero es evidente que el jefe le tiene aprecio», respondió otro con media sonrisa. A pesar de la defensa de Santiago, las intrigas seguían creciendo. Así, cuando el jefe no se presentó por la mañana, algunos empleados lo interpretaron como una señal de que la situación estaba a punto de estallar. Valeria, ajena a los detalles, intentaba ignorar las miradas y los murmullos. Se dirigió al área de trabajo asignada con la cabeza gacha, convencida de que lo mejor era centrarse en sus labores. Sentía un nudo en la boca del estómago al recordar las veces que había visto la cartera de Santiago sobre el escritorio, el dinero llamándole la atención solo para corroborar que ella no cedía a ninguna tentación. Pensar en ello le producía rabia y vergüenza. ¿Hasta cuándo la seguirían poniendo a prueba? Hacia media mañana, mientras limpiaba el pasillo de oficinas ejecutivas, Valeria notó que el detective Ignacio Pineda se encontraba de nuevo en la empresa, simulando ser un cliente interesado en firmar algún acuerdo. Ella no lo reconocía, pero sentía la incomodidad de su mirada rastreándola. El guardia de seguridad, ahora más cortés con ella, se limitaba a dar un paso al costado cuando la veía pasar, como si también hubiera recibido indicaciones precisas de no molestarla. A la vez, Ignacio tomaba notas mentales sobre todo cuanto Valeria hacía, intentando desentrañar cualquier mentira en su conducta. Cada informe que le había brindado a Santiago antes de su partida apuntaba a la misma conclusión. La chica nunca había tenido hijos, y su madre había vivido en Veracruz. El detective sospechaba que había algo más detrás de esa conexión. Lejos de toda esa tensión, Santiago avanzaba por la carretera con el pulso acelerado. Sabía que su decisión de viajar a Veracruz sin previo aviso era un riesgo. Si el consejo se enteraba, podrían tomar decisiones drásticas en su ausencia. Pero nada de eso importaba en comparación con la verdad que necesitaba confirmar. Había conducido durante horas y por fin comenzó a divisar los paisajes que conocía de juventud, la vegetación densa, los atisbos del Golfo de México al fondo, el aire cargado de humedad.
A medida que se acercaba a la dirección que Ignacio le había proporcionado, sentía que el pecho se le oprimía. Aparcó el auto en una calle polvorienta, frente a una casa modesta de paredes desgastadas, rodeada de plantas secas y una cerca de alambre. Vio las ventanas con cortinas sencillas y una puerta de madera sin barnizar. Cerró los ojos un instante, reuniendo valor. Dolores vivía allí, si la información era correcta. Aquella mujer a la que había amado por un tiempo breve pero intenso. La que podría ser la madre de su hija, de Valeria. Respiró hondo y llamó a la puerta con cuidado. Durante varios segundos no escuchó más que el canto lejano de un gallo y el zumbido de un viejo ventilador. Estuvo a punto de llamar de nuevo cuando la puerta se abrió lentamente, revelando el rostro sorprendido de Dolores. Ella reconoció al instante a Santiago. Ese hombre que, aunque el paso de los años había cambiado sus facciones, conservaba la mirada que recordaba de su juventud. «No puede ser», musitó ella llevándose la mano a la boca. Santiago sintió que el corazón se le apretaba. Por un breve segundo, ambos se quedaron en silencio, con la mirada fija en el pasado que los unía. Finalmente, Dolores retrocedió un paso y lo invitó a pasar, tragando en seco. Dentro de la casa, el ambiente era humilde pero acogedor. Una pequeña sala con un par de sillones gastados y cortinas de tela sencilla. Al sentarse, Santiago se fijó en algunos marcos sobre la pared. Una foto de Valeria con uniforme escolar, otra en la que posaba junto a Dolores, sonriendo tímidamente. «¿Tú cómo diste conmigo?», preguntó Dolores, acomodándose en el extremo de uno de los sillones. Había incredulidad y algo de recelo en su voz. Santiago vaciló, mirándola con una mezcla de conmoción y nostalgia. «Te estuve buscando», admitió al fin. «Sé que puede ser tarde para muchas cosas, pero necesito entender. Me han llegado rumores de que Valeria es mi...». Ella bajó la mirada y respiró con fuerza, como si le doliera revivir la historia. «Santiago, cuando te fuiste yo supe que iba a tener una niña, pero me dio miedo decírtelo. Pensé que no querrías saber nada». El silencio se tornó pesado. Él se llevó las manos a la frente, sintiendo que todo su mundo se movía bajo sus pies. Sintió ira hacia sí mismo por no haber insistido en contactarla y hacia Dolores por haber callado. Sin embargo, le bastaba ver la expresión cansada de ella para saber que la vida no había sido fácil en su ausencia. Dolores se levantó, fue a la cocina y regresó con un vaso de agua. «Se llama Valeria, sí», continuó con voz queda. «Es una buena chica, responsable, pero ha sufrido mucho por no tener padre. Nunca quise que lo supiera. No soportaba la idea de que la rechazaran». El dolor en la voz de Dolores era tan evidente que Santiago sintió ganas de abrazarla. No se atrevió. Preguntas, excusas y remordimientos le rondaban la cabeza. Se irguió y con un leve temblor en la voz dijo: «Ella trabaja en mi empresa, Dolores. Hace poco que la contraté y, sin saberlo, la he estado vigilando. Ni ella ni yo imaginamos esta verdad». Los ojos de Dolores se abrieron con asombro y a la vez alivio. «¿Están juntos en la misma ciudad? Dime, ¿cómo ha sido eso?». Santiago sintió un nudo en la garganta. No sabía por dónde empezar. Explicó lo poco que sabía sobre el sufrimiento de Valeria, sobre las sospechas que lo llevaron a investigarla. Se dio cuenta de que hablar de ella como una empleada no hacía justicia al enorme peso emocional que ahora se le venía encima. Después de una larga charla llena de reproches, dolor y tímida comprensión, Dolores le reveló detalles. Cómo había criado a Valeria sola, cómo se había esforzado por darle estudios básicos, aunque luego la enfermedad y la falta de recursos complicaron todo. Las palabras resonaron en Santiago con la fuerza de un golpe al corazón. «Quiero contarle la verdad», dijo él con determinación, «pero no sé cómo va a reaccionar».
Dolores lo miró con un atisbo de lástima. Solo sé que, si realmente te importa, hazlo con cuidado. Ella es sensible y ha sentido mucho abandono. Santiago asintió, tragando saliva. La tarde empezaba a caer cuando salió de la casa, prometiéndole a Dolores que se comunicaría para ver cómo ayudar con sus gastos médicos y darle lo que no pudo darle en tantos años de ausencia. Tomó un respiro al poner un pie en la acera. El aire cálido de Veracruz le revolvió el cabello y le recordó, en un destello, aquellos días de juventud en que se habían amado sin temores. Ahora, en cambio, todo estaba teñido de responsabilidad, secretos y un infinito anhelo de reparar el daño. De pronto, sintió la vibración de su teléfono. Era una llamada de la oficina, seguramente algo urgente relacionado con la tormenta de rumores o con la insistencia del consejo para deshacerse de Valeria. Observó la puerta de Dolores, las paredes humildes y la certeza de que, tras esa visita, nada volvería a ser igual. Su mano temblaba al sostener el teléfono. Santiago sale con el teléfono vibrando con una llamada de la oficina. Mira fijamente la puerta de Dolores, susurrando, ¿cómo voy a empezar a decírselo? Santiago regresó a la Ciudad de México un domingo por la mañana, cargando en su interior la confirmación más impactante de su vida. Valeria podía ser su hija. El viaje de vuelta desde Veracruz se había sentido eterno. El hecho de saber la verdad lo llenaba de un nuevo sentido de responsabilidad y, al mismo tiempo, de un temor profundo. No tenía idea de cómo abordar el tema con ella. Durante las horas de manejo, había imaginado cientos de escenarios posibles. En ninguno de ellos lograba hallar un desenlace sencillo. Al llegar a su apartamento, se dejó caer sobre el sillón, con la vista perdida en el techo. Las maletas seguían en la puerta de entrada. Todo a su alrededor lucía igual que antes, pero él ya no era el mismo. Sobre la mesita de centro, encontró un sobre con documentos de la empresa que alguien debió dejar mientras él estaba fuera. Lo abrió. Propuestas de recorte presupuestal, informes de desempeño y un memo sobre la situación del personal de limpieza. Al ver el nombre de Valeria entre las posibles personas a despedir, un nudo se le formó en la garganta. No iba a permitir que la echaran. Se preparó apresuradamente, revisando su aspecto en el espejo. Tenía ojeras y un rastro de cansancio que no lograba disimular. Aún así, salió rumbo a la oficina. Al llegar, notó de inmediato que la gente lo miraba con curiosidad, quizá preguntándose por qué se había ausentado sin avisar. Algunos empleados se acercaron a saludarlo, pero él se limitó a responder con cortesía seca. Tenía prisa por hablar con los directivos para frenar cualquier intento de despedir a Valeria. En la sala de juntas ya lo esperaban dos de los miembros del consejo, quienes le explicaron que la situación financiera de la compañía exigía ajustes inmediatos. Le mostraron una lista de puestos que planeaban eliminar. El nombre de Valeria encabezaba la sección de posiciones no imprescindibles. «Esto es absurdo», refutó Santiago con voz firme. «Valeria hace bien su trabajo. Despedirla no resolverá los problemas de fondo. Está claro que no es un recorte que nos ahorrará millones, pero debemos dar una señal de eficiencia», respondió uno de los consejeros, alzando una ceja. «Además, he escuchado rumores de un trato preferencial hacia esa chica». El otro directivo asintió en silencio, como respaldando esas insinuaciones. Santiago se contuvo para no mostrar su nerviosismo. Sabía que, a ojos de los demás, su insistencia en protegerla podía parecer un favoritismo injustificado, o peor aún, una relación clandestina. Pero la realidad era mucho más compleja y dolorosa. «No es trato preferencial». Santiago apretó los puños debajo de la mesa. «Ella cumple con su responsabilidad.
Les exijo que retiren su nombre de esa lista. La tensión en la sala se hacía palpable. Uno de ellos intentó argumentar, pero la determinación de Santiago resultó inquebrantable. En esos momentos estaba dispuesto a todo para asegurar el bienestar de Valeria, aunque no pudiera explicar sus verdaderos motivos. Tras concluir la reunión, salió con el ceño fruncido, dirigiéndose a su oficina. Al pasar, varios empleados se hicieron a un lado con gestos de incertidumbre. El run-run de que el jefe regresó de muy mal humor empezaba a propagarse. Mientras tanto, Valeria se dedicaba con ahínco a su rutina de limpieza, intentando no pensar en el extraño ambiente que pesaba sobre ella. Había sentido las miradas inquisidoras desde que Santiago se había marchado, y al verlo reaparecer con gesto serio, la ansiedad volvió a treparle por la espalda. No entendía por qué el director insistía tanto en mantenerla en la empresa si la mayoría quería recortarla. Por otro lado, ese aparente apoyo la ponía en la mira de quienes buscaban un chisme escandaloso. Avanzado el día, una compañera le susurró con un deje de envidia: «Dicen que el jefe te protege. ¿Le conseguiste algo especial?». La pregunta, llena de malicia, hizo que Valeria bajara la mirada, reprimiendo el enojo. «No tengo nada que ver con él. Por favor, no inventen», respondió con la voz temblorosa. La otra empleada se encogió de hombros, sin disimular su escepticismo, y se alejó. Valeria se quedó sintiendo las mejillas ardiendo. Le dolía que la gente la mirase como una arribista. Suspiró con fuerza, al borde de las lágrimas, pero mantuvo la compostura. Por la tarde, Santiago dio varias vueltas por la oficina sin lograr concentrarse en nada concreto. Revisó algunos papeles, atendió un par de llamadas y finalmente se asomó al área de limpieza buscando a Valeria. Ella estaba inclinada sobre un cubo de agua, pasando un trapo al piso. Al notar su presencia, se enderezó enseguida. Sus miradas se encontraron, y él sintió la punzada de la responsabilidad paterna que lo carcomía por dentro. ¿Cómo estás?», preguntó en tono bajo, notando la expresión cansada de Valeria. «Bien, señor», respondió ella, con un hilo de voz. «Gracias por preguntar». Hubo un instante de silencio incómodo. Santiago quería decirle tantas cosas, que no debía preocuparse por ser despedida, que él la estaba protegiendo por un motivo mucho mayor que un simple capricho. Pero no se atrevió. Ella, por su parte, se preguntaba por qué el jefe la miraba de esa manera, con ojos que parecían en parte compasivos y en parte culpables. De pronto, un par de empleados de otro departamento apareció cerca, y Santiago se alejó para no alimentar más habladurías. Aún así, esa escena fugaz no hizo sino incrementar la especulación de quienes los observaban. Más tarde, el detective Ignacio Pineda, que seguía merodeando la oficina para cerrar algunos cabos sueltos, se acercó a Santiago en un pasillo solitario. «Algunas personas del consejo están muy inquietas», le susurró. «Se filtran rumores de que defiendes a Valeria sin justificación aparente, y ya sabes lo que la gente suele pensar cuando ve cierto favoritismo». Santiago contuvo un gesto de fastidio. «Lo sé, pero no puedo dejar que la echen a la calle. Ignacio, necesito que me ayudes a manejar esto. Haré lo que sea necesario para que ella mantenga su trabajo». Tuve oportunidad de revisarlo todo. El detective asintió. «Ninguna irregularidad por parte de Valeria. Sin embargo, tu ausencia y tu repentino regreso han desatado preguntas. Ocúpate de que el consejo no tome decisiones en mi ausencia si vuelvo a salir. ¿Entendido?». Santiago lo miró con determinación. «Por ahora, pensaré en la mejor forma de aclarar las cosas». Ignacio asintió, guardando silencio sobre lo que de verdad sabía, que Valeria era probablemente la hija de Santiago. No era su papel revelarlo, pues eso quedaba en manos de su cliente. Caía la noche cuando Santiago, tras despedir a casi todos, se quedó en su despacho con las luces tenues.
Solo la lámpara de su escritorio permanecía encendida, iluminando unos papeles que apenas hojeaba. Pensaba en la escena de esa mañana en la casa de Dolores, en las palabras con las que ella le rogaba que manejara la verdad con cuidado. Recordaba el rostro sereno, aunque cansado, de la mujer que una vez amó y a la que abandonó en su juventud. La culpa se hacía más grande cada vez que imaginaba a Valeria enterándose de que su padre había estado a su lado durante semanas sin decirle nada. Se asomó a la ventana y contempló las luces de la ciudad. Esta vez no había forma de huir. Tampoco quería seguir con la farsa. Estaba convencido de que debía confesarlo todo, pero ¿cómo decírselo sin desestabilizarla más? El consejo ya estaba acusándolo de favoritismo, y ella era víctima de rumores que la herían. Sin embargo, el secreto resultaba más destructivo cada día que pasaba. Tomó aire y miró un calendario de pared que anunciaba la fecha de la próxima cena anual de la empresa, un evento en el que se reuniría todo el personal y los directivos. Visualizó en su mente el discurso que debía dar, cómo podría pararse frente a todos y de un solo golpe limpiar el nombre de Valeria, aunque al mismo tiempo la expondría a una revelación pública. Durante varios minutos se dejó llevar por el torbellino de dudas. Al final, dio un paso hacia su escritorio, encendió una lámpara más fuerte y se sentó a escribir unas notas. Quería preparar algo, un anuncio o una explicación, algo que revelara la verdad con respeto, pero las manos le temblaban al sostener el bolígrafo. El silencio del edificio era sobrecogedor. De pronto, su respiración se volvió más lenta y una inesperada calma se apoderó de él. No había alternativa, no había vuelta atrás. Con determinación, levantó la vista y notó su propio reflejo en el cristal del ventanal. Se puso de pie, apagó la luz y en la penumbra dejó salir las palabras que tanto había reprimido. Se lo diré, sin importar las consecuencias. Valeria pasó casi toda la tarde revolviendo su armario, intentando encontrar un vestido lo suficientemente decente para lucir en la cena de la empresa. Era la primera vez que asistía a un evento de esa magnitud, y más aún al lado de personas que, en su mayoría, parecían percibirla como una intrusa. Recordó la manera en que Santiago había insistido en que debía estar presente, dándole la sensación de que algo importante estaba por suceder. Se probó primero un vestido oscuro, luego uno más claro, hasta que eligió uno sencillo color crema que combinó con zapatos de tacón bajo. Se miró al espejo, nerviosa y con un ligero temblor en las manos. Al caer la noche, tomó un taxi que la dejó frente a un salón elegante, donde ya se agrupaban varios ejecutivos y empleados, todos vestidos con trajes y atuendos de gala. Una alfombra discreta marcaba el paso hacia la puerta. Valeria se detuvo unos segundos para tomar aire. Se sentía fuera de lugar. Pensó en volver a casa, pero recordó la voz firme de Santiago, insistiéndole en que su presencia era importante. Un empleado de recepción la guió hasta el salón principal, un espacio amplio con candelabros dorados y mesas redondas cubiertas por manteles blancos. Música suave sonaba de fondo mientras los invitados iban llegando, se saludaban y tomaban alguna copa de vino o refresco. Ella se sintió abrumada al percibir las miradas curiosas o incluso desdeñosas de algunos presentes. Decidió refugiarse en un rincón donde creyó que pasaría desapercibida. Poco después, oyó el murmullo de varias personas que miraban al frente. Santiago había aparecido con un traje oscuro y corbata minimalista. Saludó a un par de directivos, pero no tardó en pasear la mirada por la multitud, buscando a Valeria. Cuando la encontró, le dedicó un asentimiento de cabeza y una tenue sonrisa. Ella respondió con un gesto cortés, aunque en su interior no podía contener la ansiedad. «Qué gusto verte aquí», dijo él en voz baja, acercándose. «Gracias por la invitación.
murmuró Valeria. Aunque no estoy segura de encajar en este lugar. Santiago hizo un amago de contestar, pero en ese momento un grupo de ejecutivos se acercó a felicitarlo por la organización del evento. Valeria aprovechó para retroceder y dejarlo continuar la conversación con ellos. Sin embargo, captó retazos de sus palabras, algo sobre nuevos nombramientos y demostrar confianza en el equipo. La cena avanzó sin contratiempos al principio. Se sirvieron ensaladas y platillos bien presentados, y el ambiente se fue calentando con conversaciones sobre proyectos futuros. Valeria se sentó en una mesa con compañeros de distintas áreas, pero casi nadie le dirigía la palabra. Se sentía incómoda hasta que apareció Marta, la única que le había tendido la mano en la empresa. Se ubicó a su lado y le dijo al oído: «Tranquila, no permitas que te intimiden». Valeria lo agradeció, aunque la tensión en su pecho no disminuía. Mientras cortaba con torpeza la carne en su plato, escuchó a unas personas de la mesa contigua soltando risitas y murmurando cosas que, por el tono, parecían referirse a ella. Bajó la mirada, deseando que la noche terminara pronto. Tras el postre, Santiago se dirigió al escenario improvisado al frente. Un foco iluminó la tarima, mientras el resto de las luces bajaban de intensidad. El director tomó el micrófono y miró a los asistentes con gesto solemne. «Gracias por estar aquí», empezó. «Este año, como muchos saben, ha sido un desafío. Hemos enfrentado cambios, pero también hemos tenido nuevos integrantes que nos dan esperanzas de crecimiento». Valeria sintió que su corazón latía más deprisa. Algo en el timbre de Santiago la ponía en alerta, como si anticipara un anuncio importante. Marta le apretó la mano debajo de la mesa, alentándola. En ese instante, uno de los gerentes de más antigüedad soltó una carcajada irónica y con voz elevada interrumpió a Santiago. «¿Nuevos integrantes, señor Reyes? ¿Se refiere a la joven maravilla que se ha rumoreado tanto últimamente?» Varios se voltearon a mirar a Valeria y un murmullo se encendió en el salón. Ella sintió la piel arder y deseó que la tierra la tragara. La actitud de aquel gerente sonaba a burla abierta. Santiago frunció el ceño. «Agradecería que no hagamos comentarios despectivos, por favor». El gerente se encogió de hombros, fingiendo inocencia. «No es despectivo. Es que todos nos preguntamos por qué se protege tanto a una simple empleada de limpieza. Resulta intrigante, ¿no creen?» Un grupo de personas soltó risitas y el ambiente se tornó espeso. Valeria sintió en la nuca las miradas de todos. Le palpitaba la cabeza y su estómago se revolvía. «¡Basta!», exclamó Santiago alzando la voz. Tomó aire antes de continuar. «Valeria no está aquí por un favor especial ni por asuntos personales. Ella merece estar en esta empresa como cualquiera de ustedes». Las risillas se convirtieron en cuchicheos y algunos, que ignoraban los rumores, se enteraron en ese mismo instante de la polémica. El murmullo fue creciendo y de pronto alguien más levantó la voz. «Bueno, pues si no es un asunto de preferencias, ¿por qué tanto misterio?» Valeria sintió que se asfixiaba. Tragó saliva y, sin pensarlo, se levantó de la mesa, dispuesta a marcharse. Pero en ese preciso momento, Santiago la detuvo con una mirada. Después, sin soltar el micrófono, se atrevió a decir algo que sacudiría el evento entero. «No se trata de favoritismo, se trata de que Valeria es mi hija». El silencio se hizo total. Podía escucharse el zumbido de los focos en el techo. Los rostros de la gente se quedaron congelados. Marta se tapó la boca con una mano, sorprendida. El gerente burlón abrió los ojos con estupor. Todo el salón miró a Valeria, que sintió una descarga eléctrica recorrerle el cuerpo. «¿Qué?», musitó ella con la voz entrecortada. Santiago dio un paso hacia adelante, intentando acercarse a la orilla del escenario.
Perdóname, Valeria. Debería habértelo dicho en privado, pero no puedo soportar más estas habladurías. La mente de ella se llenó de un torbellino de emociones. Incredulidad, furia, vergüenza, confusión. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. La idea de que su jefe, a quien apenas conocía, fuera su padre, la golpeaba con fuerza. Y lo peor era que se lo decía frente a toda la empresa, exhibiéndola en una situación que no comprendía por completo. «No, no puede ser», balbuceó retrocediendo. Varios asistentes se levantaron de sus asientos, curiosos y atónitos. Santiago bajó del escenario, todavía con el micrófono en la mano, pero Valeria dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza como si quisiera sacarse esa revelación de encima. Era demasiado, demasiado de golpe. «¿Por qué hiciste esto delante de todos?», logró articular con voz temblorosa. «Quería protegerte, limpiarte el nombre de una vez», contestó él, pero el temblor en sus propias palabras reflejaba el miedo que sentía. La indignación y la humillación se fundieron en el pecho de Valeria. Se arrancó la pequeña credencial con su nombre y la dejó caer al suelo con un movimiento brusco. Sintió que las lágrimas luchaban por salir, pero las contuvo lo suficiente para no derrumbarse frente a tanta gente. En su mente retumbaba la idea de que él la había utilizado como un espectáculo para acallar rumores. «No vuelvas a dirigirme la palabra», exclamó con rabia, dándole la espalda. El bullicio era ensordecedor. Algunos presentes intentaron acercarse, pero ella se abrió paso con determinación, empujando a quien se interpusiera. Su dignidad estaba hecha pedazos y solo podía pensar en huir de esas miradas que la atravesaban como cuchillos. Santiago quedó plantado en medio del salón, con la mano temblando alrededor del micrófono, sin encontrar palabras para detenerla. Entretanto, el gerente burlón y algunos curiosos presenciaban la escena como si fuera el clímax de una obra dramática. Valeria salió del salón, corriendo por el vestíbulo decorado con arreglos florales, y siguió hasta la calle, donde el aire fresco de la noche la abofeteó. Sus lágrimas se desbordaron al fin. Con dedos temblorosos, sacó el teléfono y marcó un número mientras se alejaba de la multitud, pisando con fuerza el pavimento húmedo. Corriendo en la noche, con lágrimas en los ojos, Valeria llama a alguien y grita: «Ya terminé, me voy a casa». Valeria no volvió a casa aquella noche. Ni siquiera se llevó más que lo que traía puesto y la pequeña cartera con sus documentos. Después de salir corriendo de la cena de la empresa, tomó un taxi a la terminal de autobuses sin pensarlo dos veces. Todavía con el corazón en un puño, compró un boleto para Veracruz en el primer servicio disponible. No le importaba el horario ni las horas de viaje. Su única urgencia era huir, alejarse de esa revelación repentina que la había dejado rota frente a todos. El único pensamiento claro que repetía en su mente era salir de la Ciudad de México cuanto antes. Mientras esperaba el autobús en la sala de espera, se sentó en una banca metálica, con la mirada perdida y los ojos hinchados de llorar. Tenía el vestido de la fiesta hecho un desastre, manchado de lágrimas, y en sus zapatos apenas quedaban rastros de dignidad. Una señora mayor que viajaba a otra ciudad se sentó a su lado y le ofreció un pañuelo. Valeria lo aceptó con un «gracias», apenas audible, y trató de limpiar el rímel corrido. Quería arrancarse el recuerdo de la voz de Santiago anunciando frente a todos que era su padre. Quería borrar de su mente las miradas de asombro, de burla y de compasión que sintió sobre su espalda. Pero las imágenes seguían repitiéndose. El autobús partió de madrugada. Dentro, todo era penumbra e incomodidad. Valeria se apoyó contra la ventanilla, viendo las luces de la ciudad desaparecer detrás de ella. Se dijo que no volvería a Reyes Tech,
que no tendría ningún contacto más con ese hombre que, de la nada, aseguraba ser su padre. Recordó a Dolores y se preguntó cómo se lo contaría, qué cara pondría su madre al enterarse de que Santiago Reyes se había atrevido a proclamar su paternidad así, en un evento lleno de desconocidos. El cansancio la venció un par de horas después y se durmió con la cabeza apoyada en el cristal, mientras en su mente seguía retumbando la palabra papá, como un eco insoportable. Al llegar a Veracruz, la recibió el calor húmedo del puerto y el olor a mar que ya conocía de su infancia. Tomó otro taxi hasta el pequeño barrio donde se ubicaba la casa de Dolores. El trayecto le pareció eterno, con el chofer comentando trivialidades sobre el clima, ajeno al torbellino emocional que ella cargaba. Al fin, se detuvieron frente a una casa modesta de paredes cuarteadas y un pequeño jardín con macetas improvisadas. Valeria pagó, tomó aire y bajó del auto. Sintió el latido fuerte de su corazón al ver la puerta de la casa. Se dispuso a entrar, con la garganta seca. Dolores abrió tras 2 golpes. Al ver a Valeria con el vestido arrugado y el maquillaje corrido, primero se quedó en blanco. Luego, sus ojos se llenaron de angustia. «Hija, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así?», preguntó, temblándole la voz. Valeria no dijo nada. Se abrazó a su madre y rompió en llanto, dejando que el dolor contenido durante todo el trayecto se desbordara. Dolores la sostuvo con fuerza, acariciándole el cabello, hasta que las piernas de Valeria flaquearon y ambas se dejaron caer en el sillón de la pequeña sala. Con el suave rumor de un ventilador de fondo, la madre esperó a que el llanto fuese mermando para poder entender lo ocurrido. «Hija, ¿qué sucedió? ¿Por qué te marchaste sin avisar?», repitió Dolores sin soltarle la mano. Valeria respiró con dificultad, intentando serenarse. Aún con la voz entrecortada, explicó. «Santiago, él dijo delante de todos que era mi padre». La frase se le atragantó en la garganta. «Me humilló. Todos me miraban como un bicho raro. Ni siquiera habló conmigo antes». Dolores cerró los ojos al oír el nombre de Santiago. Sintió un escalofrío, reviviendo sus propias culpas y secretos. Abrazó a Valeria con un suspiro doloroso mientras la muchacha continuaba. «Yo no entiendo cómo pudo hacerlo. Se atrevió a exhibirme frente a ejecutivos, jefes, todos», dijo entre sollozos. «Siento tanta vergüenza, tanta rabia». Dolores notó en su hija no solo la furia, sino también un desamparo que la estremecía. Conocía a Santiago lo suficiente para saber que, en el fondo, estaba intentando reconocer sus errores, pero jamás imaginó que lo haría de manera tan torpe y pública. «Mi niña, calma», susurró la madre. «Sé que te lastimó, pero quizá él también está confundido». Valeria se separó, sacudiendo la cabeza con frustración. «No justifiques nada. Nunca estuvo cuando lo necesité». Levantó la vista, con los ojos rojos. «Y ahora aparece, diciendo que es mi padre. No quiero volver a verle». Dolores suspiró. También sentía coraje y arrepentimiento, pero decidió no contradecir la emoción de Valeria en ese momento. Sabía que la herida era profunda y necesitaba tiempo para cerrar. Preparó un té caliente, y juntas se quedaron en silencio largo rato, sin atreverse a remover más el tema. Al día siguiente, con el sol pintando las calles de tonos naranjas, Valeria despertó en su antigua habitación. El lugar seguía siendo reducido y familiar, con un ventilador que zumbaba y un afiche viejo en la pared. Sintió un alivio momentáneo de estar en casa, lejos de las miradas juzgadoras de la ciudad. Sin embargo, la realidad no tardó en alcanzarla. Había perdido su empleo, o al menos lo había dejado tirado, y no tenía dinero para cubrir los gastos médicos de Dolores. Dolores, por su parte, la observó con preocupación mientras ella tomaba un desayuno ligero. Evitó mencionar a Santiago,
pero en su interior se preguntaba si él no la buscaría, si no intentaría arreglar las cosas. El silencio pesaba entre ambas, un silencio lleno de preguntas sin responder. Mientras esto sucedía en Veracruz, la oficina central de Reyes Tech se sumía en una ola de comentarios encontrados. Algunos empleados, al enterarse de la renuncia abrupta de Valeria, respiraron tranquilos, convencidos de que así se acabaría el escándalo. Otros, en cambio, temían que la situación pudiera trascender a la prensa o a la competencia, creando un bochorno mayor. El Consejo de Administración, dividido en opiniones, se reunió de emergencia. Unos veían la partida de Valeria como un alivio para la imagen de la compañía, y otros lo consideraban un riesgo de que ella contara historias que los dañaran públicamente. Santiago, sumido en un remolino de culpa, apenas pudo justificar ante el Consejo lo sucedido en la cena. Asumió la responsabilidad total de su acción, pero rehusó hablar de los detalles personales. Con un rostro sombrío, salió de la reunión y se encerró en su oficina. A solas, contempló su reflejo en los cristales, preguntándose en qué momento había tomado la peor decisión posible para revelar la verdad. Intuía que Valeria debía estar destrozada y, sobre todo, furiosa con él. Se preguntó si habría una forma de remediarlo. Al día siguiente, se reunió con Ignacio Pineda, quien le había estado pasando informes periódicos. El detective lo recibió con un gesto serio. No tengo muchas noticias ahora que Valeria ha renunciado, pero sé que viajó a Veracruz de inmediato. Hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer al respecto? Santiago guardó silencio unos segundos, mirando el piso. Tengo que arreglar las cosas con ella. No puedo dejarlo así. Sintió el cansancio aflorar en cada palabra. Me equivoqué al anunciarlo públicamente. Fue un error imperdonable. El detective asintió, sin atreverse a dar consejos. Se limitó a decir, si realmente te interesa, hazte presente en su vida y la de su madre. Solo así podrás demostrarle que no es un capricho más. Santiago entendió la verdad contenida en esas palabras. Estaba decidido a corregir sus errores, aunque fuera tarde y el camino estuviera lleno de espinas. No permitiría que el tiempo y el orgullo le robaran la oportunidad de conocer a su hija, ni dejaría que Dolores siguiera sola en su enfermedad. Mientras tanto, en la casa de Veracruz, el ambiente era tenso. Valeria se sentía derrotada por la situación. Pasaba las horas revisando anuncios de empleo en periódicos locales, marcando con lápiz aquellos que requerían personal con experiencia en limpieza. No podía ser muy exigente, necesitaba dinero para ayudar a su madre. Dolores observaba su intento de encontrar trabajo con el ceño fruncido y un amargo sentimiento de culpa. Al final de la tarde llegó el cartero y dejó un sobre sencillo dirigido a Valeria. ¿Quién te escribe?, preguntó Dolores con curiosidad. Valeria leyó el remitente y abrió los ojos con asombro. Era una carta de Santiago. Contenía apenas unas líneas escritas a mano. Lamento haberte expuesto de esa forma. Sé que no hay palabras que sanen tu dolor. Solo quiero hablar contigo y explicarte todo lo que debería haberte dicho antes. Te pido perdón y te ruego que consideres la posibilidad de escucharme. Sus manos temblaban mientras leía. ¿Cómo se atrevía a buscarla después de lo que había hecho? Por un instante pensó en romper la carta y lanzarla a la basura, pero algo en el tono de sus palabras la contuvo. Podía sentir un atisbo de sinceridad. Se debatía entre el enojo y una curiosa necesidad de saber más. Dolores, desde la puerta de la cocina, adivinó la procedencia del sobre por el gesto de su hija. ¿Quién es?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Valeria no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesita de la sala, dejó el papel y se quedó mirando el suelo. Sus labios se apretaron. Quería gritar que lo odiaba, que no le interesaba escuchar nada, pero otra parte de ella necesitaba respuestas.
¿Por qué la abandonó? ¿Cómo se atrevió a volver? ¿Qué busca realmente? Finalmente, con la voz ahogada, murmuró: «Él quiere verme. ¿Debería darle esa oportunidad?» Valeria pasó toda la mañana debatiéndose entre rasgar la carta que Santiago le había enviado o responderle. Había releído cada línea al menos una docena de veces, recordando la humillación que sintió cuando él reveló su paternidad frente a todo el personal de la empresa. Aún así, algo dentro de ella la impulsaba a saber más. Tal vez la razón fuera la curiosidad, tal vez la necesidad de reclamarle cara a cara por tantos años de ausencia. Lo cierto era que en el fondo dudaba. ¿De verdad quería verlo o era mejor mantenerlo lejos para siempre? Dolores se mantenía cerca, tratando de no presionarla con preguntas. Sin embargo, su mirada preocupada revelaba que deseaba que madre e hija recuperaran la estabilidad que Santiago había alterado con su repentina aparición. Con el paso de las horas, el calor de Veracruz se volvía insoportable y Valeria, harta de dar vueltas en la misma habitación, se sirvió un vaso de agua y soltó un largo suspiro. «No aguanto más esta incertidumbre, mamá», confesó pasando una mano por su frente. «No soporto pensar que él puede volver a jugar con mis sentimientos, pero tampoco quiero quedarme con todas estas dudas clavadas». Dolores asintió con un gesto triste. Recordaba su propia historia con Santiago, ese amor de juventud interrumpido cuando él se marchó. Conocía las culpas que arrastraba y también el deseo que ahora parecía moverlo a hacer las paces con el pasado. «Solo tú puedes decidir, hija», respondió. «Escúchalo si eso te hace sentir mejor. De lo contrario, no te obligues». Valeria cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Finalmente, tomó su teléfono y redactó un breve mensaje, los dedos temblándole sobre la pantalla. «Si de verdad quieres explicarme algo, ven a Veracruz, pero no esperes que sea fácil». En la ciudad, Santiago se encontraba en su departamento cuando recibió el texto. El corazón le dio un vuelco al leerlo. Se apresuró a preparar un bolso con ropa, sin pensar en nada más que en arreglar las cosas con Valeria. Subió a su auto con la determinación de quien va a enfrentar un reto mayúsculo y emprendió el camino hacia la costa. El viaje fue similar al anterior, pero esta vez lo acompañaba la culpabilidad de haber hecho todo de la peor manera posible en la cena. En su mente se repetían una y otra vez las imágenes de Valeria huyendo con el rostro lleno de lágrimas. Por un instante temió que ella nunca le perdonaría. Al fin llegó a las calles polvorientas y familiares donde se ubicaba la casa de Dolores. Aparcó cerca de la acera, bajó y respiró el aire caliente que subía desde el asfalto. La puerta de la casa se abrió con un chirrido. Dolores asomó el rostro y al verlo sintió una mezcla de alivio y tensión. «Pasa», dijo en voz baja. Santiago entró. El interior seguía siendo sencillo y acogedor, tal como recordaba de su visita anterior. Observó algunos detalles que no había notado la vez pasada. Un viejo florero, un par de fotografías de Valeria en su infancia, sonriente frente a un pastel de cumpleaños. Cada objeto parecía gritarle el tiempo que se había perdido. Valeria estaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados. Lo miraba con expresión seria, tratando de dominar el temblor de sus labios. Santiago saludó con un leve movimiento de cabeza, sin atreverse a acercarse demasiado. «Llegaste rápido», murmuró ella. «No quería perder la oportunidad de hablar contigo», respondió él con voz suave. Se hizo un silencio tenso. Dolores se retiró discretamente hacia la cocina, pensando que lo mejor era dejarlos a solas, aunque estaba lista para intervenir si la situación se salía de control. «¿Por qué me lo dijiste así, delante de todos?», soltó Valeria al fin, incapaz de contener el reproche. «Humillarme en público no es la forma de protegerme». «Lo sé, hija, me equivoqué», admitió Santiago bajando la mirada.
Sentía tanta presión por los rumores, por las acusaciones de favoritismo. Quería limpiar tu nombre y terminé exponiéndote de la peor manera. Valeria dejó escapar una risa amarga. ¿Mi nombre? ¿Tú crees que eso era lo más importante? Lo miró con ojos vidriosos. Tenía derecho a saber la verdad primero, antes de que la soltaras como una bomba en esa maldita cena. Santiago tragó saliva, recordando la charla que había tenido con Dolores en aquella misma casa, la promesa de ser cuidadoso. Estaba dispuesto a escuchar todo lo que Valeria le reprochara. Te entiendo, no hay excusas, dijo. Me atormenta pensar en todos los años que pude haberte conocido, ayudarte, y no lo hice. Fui un cobarde al no buscar a tu madre y a ti. Las palabras resonaron con un eco amargo en el ambiente. Por un momento, Valeria sintió un leve temblor en el pecho, pues reconocía que él estaba hablando con sinceridad, pero su enojo aún ardía. «Cuéntame algo, Santiago», exclamó con un retintín sarcástico. «¿Qué hay de la famosa cartera que siempre dejabas a la vista? Era parte de ese extraño experimento para ver si te robaba o no». Él levantó la mirada, sorprendido de que ella estuviera al tanto de ese detalle. «Sí, lo fue», confesó con un hilo de voz. «Quería probar la honestidad de la gente nueva, y me obsesioné más en tu caso cuando vi que sufrías en silencio. Me preguntaba por qué eras tan reservada, por qué llorabas cuando veías las fotos de mis hijos. En el fondo, algo me empujaba a descubrir más. Sin saber que eras mi propia hija». Valeria apretó los dientes al recordar esos días, la sensación de estar vigilada, las humillaciones que sufrió. Pero también sintió un extraño alivio al ver que él reconocía su error sin rodeos. «Fue horrible vivir bajo esa mirada constante», dijo. «Me sentía un animal en una jaula». «Lo sé», musitó Santiago. «Me arrepiento de haberlo hecho. Jamás quise dañarte así». Tras un nuevo silencio, Dolores apareció con un par de vasos de agua fresca. Se los ofreció a ambos, intentando suavizar la tensión que podía palparse en la habitación. Valeria bebió con avidez, mientras Santiago tomaba unos sorbos y dejaba el vaso en la mesa. «Escucha», continuó él, dirigiéndose a Valeria. «Yo no espero que me quieras de inmediato. Sé que he perdido muchos años y he cometido errores graves, pero estoy aquí para reparar algo, si es que se puede. Quiero ayudarte a cuidar a tu madre, a que ambos nos pongamos al día con la vida que no compartimos». Valeria se secó una lágrima rebelde que le resbalaba por la mejilla. Sentía mucha rabia acumulada, pero también un cansancio profundo. No quería vivir con ese odio para siempre. Pensó en las deudas médicas de Dolores, en la falta de trabajo que ahora enfrentaba. «Mamá está enferma y todo se complica», admitió, bajando la voz. «Yo no estoy dispuesta a recibir limosna de nadie, pero tampoco puedo sola con tantos gastos». Santiago asintió, conmovido. «No es limosna, Valeria. Es mi obligación como padre. Aunque tú no me reconozcas aún, quiero ayudarte». Dolores intervino con un tono conciliador. «Hija, yo sé que estás dolida, pero tampoco me gustaría verte cargando sola con todo. Él puede sostenernos mientras sales adelante. Y si hay algo que necesitaba decirte, es que...» Hizo una pausa. «Quizás Santiago no fue perfecto, pero si hoy ha vuelto, hay que darle una oportunidad de explicarse bien». Valeria miró a su madre, entendiendo que ella también cargaba su parte de culpa por no haberle contado nada. Sintió un nudo en la garganta, pero prefirió dejar ese tema para otro momento. Con un suspiro, invitó a Santiago a sentarse a la mesa. Dolores colocó algunos alimentos sencillos, tortillas, frijoles y queso fresco. La comida más humilde pero llena de la calidez de un hogar. «Come, por favor», murmuró Dolores, invitándolo. Al principio, casi no hablaron mientras masticaban. El silencio resultaba incómodo,
mas de algún modo necesario para asimilar la situación. Finalmente, Santiago rompió la quietud, recordando un detalle que lo había marcado. Hace años envié una carta a esta dirección. No sé si la recibieron. Dolores bajó la mirada, admitiendo: sí, la recibí. Me daba miedo mostrarla a Valeria. Pensé que si sabías de ella, tal vez la rechazarías, y yo tampoco quería obligarte a quedarte. Valeria sintió que su resentimiento se agitaba. Había perdido la oportunidad de al menos conocer la existencia de su padre, aunque fuera por carta. Sin embargo, reconoció que su madre estaba tan asustada como ella. La tarde dio paso a una noche estrellada. Después de cenar, los tres se trasladaron al pequeño patio trasero, iluminado apenas por una bombilla amarillenta. Se escuchaban grillos y el murmullo de vecinos a lo lejos. Allí, bajo ese cielo caluroso, Valeria y Santiago conversaron con más profundidad. Él le relató cómo había vivido esos años, la forma en que ascendió en la empresa y cómo cargó con la culpa silenciosa de un amor que nunca llegó a buen puerto. Ella compartió retazos de su vida con Dolores, la pobreza en que crecieron, las carencias que la obligaron a dejar sus estudios. En un momento, la voz de Valeria se quebró. ¿Por qué no volviste antes? Santiago volvió a bajar la mirada. Por orgullo, por miedo. No quería enfrentar el pasado. Creí que seguir adelante con mi carrera sería más fácil que responder a mis errores. Valeria exhaló un suspiro largo. Después de todo lo que había oído, comprendía que nadie podía devolverle la infancia que perdió ni las oportunidades de crecer con un padre. Pero al menos ahora sentía la posibilidad de, quizá, construir un lazo nuevo, aunque frágil. Pasada la medianoche, cuando el cansancio apretaba y el calor no daba tregua, Valeria se despidió de Santiago en la puerta de la casa. Él prometió volver pronto, llevar a Dolores al médico y buscar la forma de que Valeria pudiera retomar algún trabajo estable. Con el corazón aún agitado, ella le dirigió una mirada seria. «No creo en tus promesas con facilidad», advirtió, «pero esta vez quiero ver si eres capaz de cumplirlas». Santiago asintió. Estaba dispuesto a demostrarle que su intención era sincera. «Haré lo que sea necesario». Valeria lo dejó marchar. Las sombras de la noche lo envolvieron cuando se alejó por la vereda y subió a su auto. Ella se quedó mirando cómo las luces traseras desaparecían en la calle polvorienta. Dolorosamente comprendía que el futuro ya no sería el mismo. La mañana siguiente la encontró con menos rabia, aunque todavía con el pecho cargado de emociones encontradas. Dolores la observó en silencio durante el desayuno, hasta que Valeria habló. «Mamá, creo que voy a volver a la ciudad». Se frotó las manos. «Necesito mi trabajo y él se ofreció a ayudar, siempre y cuando yo lo permita». Dolores quiso sonreír, pero también sintió una punzada de nostalgia. «¿Estás segura de que es lo mejor?». Valeria se encogió de hombros, sin poder ocultar los nervios que la invadían. «No lo sé, pero no puedo quedarme aquí huyendo toda la vida. Es hora de enfrentar las cosas de otra manera». Entonces, con voz suave, añadió: «Volveré, por mi madre y por mí. Pero no vuelvas a mentirme». Valeria regresó a la Ciudad de México con un ánimo diferente al que la acompañó cuando huyó tras la revelación de Santiago. Había demasiadas emociones superpuestas: desconfianza, esperanza y la convicción de que tenía que solucionar su vida de una vez por todas. En la estación de autobuses, se acomodó la mochila al hombro y tomó un taxi rumbo a un pequeño departamento amueblado que Santiago le había ofrecido para comenzar de nuevo. Su madre, Dolores, seguía en Veracruz, pero la apoyaba en la idea de reanudar los planes que había dejado a medias. El trayecto en taxi fue silencioso. Valeria miraba por la ventana el ir y venir de la ciudad que en el fondo tanto le gustaba.
Recordó cómo, apenas unas semanas atrás, no podía salir a la calle sin sentir las miradas de compañeros desconfiados. Ahora, extrañamente, se sentía con un poco más de fuerza. Tal vez la verdad, por dolorosa que fuera, la había aliviado de algún modo. Cuando llegó al departamento, encontró las llaves bajo el tapete, tal como Santiago le indicó en un mensaje. No era un lugar lujoso, pero sí cómodo, con una cama sencilla, una mesa y 2 sillas. Dejó sus pocas pertenencias y se quedó parada en medio de la sala, pensando en el siguiente paso. A la mañana siguiente, se presentó en Reyes Tech con un nudo en el estómago, pero el mentón en alto. La gente la recibió con asombro. Unos cuchicheaban, otros fingían no darse cuenta de su presencia. De todas formas, nada de eso la amedrentó. Caminó hasta la oficina de recursos humanos y entregó la carta que confirmaba su nuevo contrato, ya no como personal de limpieza, sino como supervisora de operaciones internas. El ascenso, según Santiago, estaba más que justificado por sus aptitudes organizativas y su dedicación. Valeria, aún sintiéndose insegura, creyó que merecía la oportunidad de demostrar que era algo más que rumores. Los primeros días en su nuevo puesto fueron tensos. Varios compañeros la miraban con recelo, murmurando que aquello era un claro caso de favoritismo por ser la hija del jefe. No obstante, Valeria se mostraba firme. Les decía con voz tranquila que ella no pedía privilegios, que trabajaría a la par de cualquiera y que quien quisiera comprobarlo podía observar su desempeño. Durante jornadas enteras, revisó inventarios, asignó tareas de limpieza y supervisó la calidad de los servicios internos. Marta, la compañera que siempre la había apoyado, se mostró encantada de verla desenvolverse con seguridad. Santiago, por su parte, intentó no interferir demasiado en su rutina. La vigilaba a cierta distancia, sintiendo un orgullo que no sabía expresar en palabras. Cada vez que cruzaba miradas con Valeria, percibía una barrera de precaución en sus ojos, pero también un leve brillo de determinación que lo conmovía. Sabía que se había ganado el derecho de estar cerca con la verdad, pero no con la familiaridad de un padre plenamente aceptado. Se conformaba con dar pasos lentos, procurando que la dinámica laboral no se viera teñida por su relación sanguínea. En medio de todo, se dio un acontecimiento inesperado que movió fichas importantes dentro de la empresa. Un medio local se enteró de que Santiago había dejado su cartera expuesta para poner a prueba la honestidad de sus empleados. El reportaje incluía testimonios de ex-trabajadores que confirmaban el experimento de la cartera. Sin revelar nombres concretos, se hacía alusión a una joven que supuestamente había pasado la prueba y que por ello recibió un ascenso. La noticia generó toda clase de comentarios en redes sociales, provocando que Reyes Tech tuviera repentinamente publicidad, no toda positiva, sobre sus métodos de selección. A raíz de esto, el Consejo de Administración se reunió en privado con Santiago. Querían saber cómo responder ante la prensa y, de paso, se inquietaban por la supuesta relación padre-hija que se había ventilado en la cena. Santiago les mostró los planes de un nuevo proyecto social que venía diseñando en conjunto con Valeria. Un programa de capacitación para jóvenes de bajos recursos que aspiraran a empleos de oficina y administración, algo que pudiera brindarles oportunidades reales de crecimiento laboral. Pretendemos invertir en la gente, explicó Santiago. En lugar de ocultar los errores del pasado, podemos usar esta experiencia para mejorar nuestra imagen y, más importante aún, nuestro compromiso con la comunidad. Algunos miembros del consejo levantaron las cejas, escépticos. Temían que todo fuese un ardid sentimental y no una estrategia real de negocio. No obstante, la seriedad de Santiago y la determinación que mostraba Valeria, quien estaba sentada a su lado dispuesta a responder preguntas, lograron impresionar a varios.
Aunque la votación no fue unánime, le dieron luz verde al proyecto. Así comenzó la puesta en marcha de un programa de becas internas, talleres y charlas motivacionales a cargo de empleados experimentados. Valeria se involucró a fondo, revisando los perfiles de jóvenes aspirantes y coordinando las jornadas de capacitación. A veces se sentía sobrepasada, pero Santiago le recordaba que contaban con todo el respaldo financiero necesario y con la voluntad de algunos directivos que veían en ello un beneficio para la reputación de la compañía. A medida que avanzaba el proyecto, Dolores viajó a la capital para ver con sus propios ojos la nueva vida de su hija. Llegó con una maleta sencilla y fue recibida por Valeria en el departamento modesto, donde pasaría unos días mientras asistía a citas médicas. La mujer se emocionó al ver cómo Valeria había tomado las riendas de su trabajo, lidiando con reuniones y planificaciones. Sentía orgullo y un toque de alivio, pues finalmente su hija parecía encaminada a un futuro más estable. Dolores se encontró cara a cara con Santiago en una pequeña recepción que organizaron en la empresa para presentar los avances del proyecto social. Fue un reencuentro discreto, un apretón de manos, una mirada de mutua comprensión. Él le preguntó por su salud y le ofreció costear cualquier tratamiento que necesitara. Dolores, aún con ciertas reservas, aceptó la ayuda, consciente de que sus recursos eran escasos. Por primera vez, madre y padre de Valeria conversaron sobre cuestiones prácticas sin el peso de un pasado que los separara. El ambiente laboral empezó a relajarse conforme los resultados del programa salían a la luz. Jóvenes provenientes de barrios marginales mostraban talento y disciplina, y empleados veteranos descubrieron la satisfacción de ser mentores. Incluso algunos detractores internos reconocieron que Valeria trabajaba duro y que no se aprovechaba de su nueva condición. Poco a poco, los rumores de favoritismo fueron sustituidos por un reconocimiento que, si bien tardó en llegar, fue consolidándose día a día. En un gesto simbólico, Santiago decidió retirar las cámaras que había instalado para su experimento de la cartera. Llamó a Valeria para presenciar cómo un técnico desmantelaba los dispositivos. Ella observó en silencio, con una pequeña sonrisa que reflejaba alivio. Esa escena marcaba el fin de la desconfianza y el inicio de una dinámica más sana. Al terminar la jornada, padre e hija salieron juntos de la oficina y caminaron hasta el amplio ventanal que daba a la ciudad iluminada. Se detuvieron ahí, observando las luces que palpitaban en la gran urbe. El clima fresco de la noche abrazaba las calles. Fue entonces que Valeria se atrevió a decir: «No sé si llegaré a llamarte papá algún día, pero estoy dispuesta a intentarlo». Santiago volvió la mirada con un brillo tenue en los ojos. No quiso presionarla, solo asintió con un gesto agradecido. «Lo importante es que demos pasos juntos», respondió, sin más mentiras. El silencio se hizo cálido, como si fuera el inicio de una nueva etapa. Ella se apoyó en la barandilla, respirando hondo, y él se colocó a su lado, un gesto sencillo de unión, capaz de contar la historia de todo lo que habían superado. De pronto, el teléfono de Santiago vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio un número desconocido en la pantalla. Frunció el ceño y miró a Valeria, que lo observaba con una sonrisa leve. Con un atisbo de inquietud, aceptó la llamada, sin saber lo que esperaba al otro lado de la línea. Una llamada telefónica ilumina el teléfono de Santiago desde un número desconocido. Mira a Valeria y responde con un cauteloso «¿Hola?», sugiriendo que podrían salir a la luz nuevos secretos familiares, impulsando la historia hacia el futuro.